Espero que Chito, enseguida vamos a seguir con el escándalo de lo que pasó ayer en Independiente, pero tengo en línea a Jorge Tayana, primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria para octubre, para las elecciones de diputados justamente nacionales que va a haber en la Argentina. Y Jorge, buenos días, ¿cómo te va? Buen día, Rolando, ¿cómo estás? Bueno, el tema, imagínate, más allá de la discusión electoral, quiero saber qué pensás de lo que pasó ayer, tanto en la Cámara de Diputados, luego con el desplazamiento de Diego Españolo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Bueno, en la Cámara de Diputados se ve que paulatinamente el gobierno va perdiendo potencia y sus amenazas se van limitando, ¿no? Aunque siga teniendo éxitos parciales. Me parece que la crueldad empieza a pasar de moda. Es decir, el gobierno ha hecho de la crueldad un mérito y la asimila con la firmeza y ha puesto, ha encubierto todo eso detrás de la idea de tener superávit fiscal, lo cual es falso porque acaba de tener un déficit fiscal por el pago de impuestos. Pero detrás de la bandera del superávit fiscal, el gobierno cree o justifica que puede destruir todas las responsabilidades, incluso las obligaciones que tiene el gobierno con las provincias. Entonces viola la ley con las provincias, viola la ley con los discapacitados, viola la ley y la castiga con el veto con los jubilados, viola la ley con el Garraham, en fin, muestra un creciente autoritarismo y sobre todo un creciente desdén por el sistema legislativo, es decir, por lo que dice el Parlamento, al cual le hace los DNU, le manda le saca los presupuestos, le quita facultades, es decir, lo deja como un órgano de segunda o tercera. Sí, pero hasta ahí eso es un debate político. A la voluntad presidencial. Pero hasta ahí es un debate político, si quieres. Pero lo que se reveló ayer sería un segundo gran escándalo de corrupción de un gobierno que se jactaba de venir a luchar contra la corrupción. Bueno, eso era más o menos evidente. Nos estamos refiriendo al tema de los medicamentos de discapacidad, ¿no es cierto? Sí. Bueno, es un escándalo muy fuerte y el gobierno temo que va a reaccionar de la misma manera que ha reaccionado en el otro gran escándalo que ya conocíamos y que ha tenido más repercusión internacional, que es el caso Libra. Es decir, al gobierno se le multiplican los escándalos y no solo se le multiplican los escándalos, sino que se le multiplican los escándalos que llegan a la cima del poder. Y acá no estamos hablando de un director o de un subsecretario que hizo una pequeña maniobra y que esos casos de corruptela que sabemos que han existido y que existen muchas veces en casi cualquier estado. Bueno, acá estamos hablando de un compromiso de las más altas autoridades o una denuncia a las más altas autoridades por acciones manifiestamente ilegales para obtener dinero. El caso Libra es el más evidente porque implica al presidente de la República y es obvio que es una maniobra para quedarse con 100 o 200 millones de dólares, lo que no es una suma menor. Y eso está muy lento o prácticamente paralizado. Acá se ha producido una denuncia y de la denuncia echaron al testigo. Echaron al señor que la hace. Claro. Cuando uno podría decir, bueno, esas grabaciones son falsas o están editadas. Lo primero que habría que ver es si las confirma o no las confirma. El señor no dice nada, o sea, con lo cual el que callo otorga en el sentido de, bueno, dicen que son sus grabaciones, él no las desmiente y renuncia. Lo cual es una cosa muy, muy escandalosa y creo que tiene repercusiones políticas, porque efectivamente Argentina ha tenido problemas de corrupción y la idea de que un gobierno no es corrupto es un tema importante. Bueno, este es un gobierno muy corrupto. Esto es lo que ya queda manifiesto. A eso te agrego que vos vas a tener que enfrentarte, tal vez seguramente en un debate, si es que existe el debate, con José Luis Espert, que es el primer candidato a diputado de La Libertad Avanza, que ayer ya se le viene recordando en la prensa, pero ayer concretamente el diputado Martín Soria, que es de Río Negro,
hizo un trazado de la relación de Spert con Fred Machado, que es un detenido, pero a su vez con otro empresario llamado Sicarelli y otra diputada que tenía una causa previa por narcotráfico, otra diputada de La Libertad Avanza. Bueno, eso me parece claro. Además es un señor, digámoslo todo, no solo tiene ese vínculo, o ha tenido ese vínculo, sino que además es un señor que preside la Comisión de Presupuesto y ha demostrado en 2 años que lo que logra es que no funcione la Comisión de Presupuesto. Bueno, vino a eso, me parece, ¿no? Si es un gobierno sin presupuesto, lo que necesita es que la Comisión de Presupuesto no funcione. Exacto, y que esa Comisión de Presupuesto es la que manda de vuelta cuando le mandan el presupuesto en el caso del último año. Es decir, es un hombre que cumple la función de no hacer nada y de debilitar el Parlamento. De ahí sus insultos, los insultos que le gustan hacer y de descalificaciones, incluso escatológicas, todo eso tiene que ver con la idea de debilitar el poder legislativo. Eso me parece que quizás es lo que más hay que destacar de todas estas cosas que vemos y que uno se pierde. Un señor que se pone termos en la cabeza, la puesta de personas sin ninguna experiencia política en las listas, todo eso no es una casualidad ni es una simple vulgaridad. Uno dice, bueno, esta gente, no. Eso tiene un sentido profundo, que es descalificar el Parlamento como la voz de los representantes del pueblo o la voz de los representantes de las provincias en el caso del Senado. Todo eso tiene un objetivo muy preciso, que es el fortalecimiento de la deriva autoritaria de este gobierno, que solo legitima al presidente de la República y a su hermana. Ahora, vos sos consciente, todo lo demás está fuera. Vos sos consciente, Jorge, que hay todavía perdura el enojo por el tramo final del gobierno de Alberto Fernández, sí, claro, ¿no? Digamos, la inflación, claro. Y que no hay una lógica pendular. Todos podemos enojarnos con la corrupción del gobierno de Milei, pero el péndulo no necesariamente vuelve, ni el dentífrico vuelve al tubo. No, el dentífrico no vuelve al tubo, seguro. Exacto, es decir, ¿y cómo se expresa eso? Primero se expresó la bronca contra el gobierno anterior, se expresó nítidamente en la elección de Milei. Es decir, ese caudal de votos de una figura que viene, un outsider, es evidentemente un enojo fuerte con el sistema político y con quien lo representaba en ese momento en el gobierno. Eso está claro. Ahora, yo creo que eso va cediendo, el tema de la bronca va cediendo, no ha desaparecido, pero cede y está acompañado ahora de otros problemas que según los encuestadores tienen más relevancia, que es el tema de que no alcanza la plata a fin de mes y el tema del temor. El temor básicamente a perder el empleo, pero el temor que también alienta el gobierno, porque el gobierno amenaza, insulta, degrada. Ahora, ¿cómo se ha expresado eso básicamente en las elecciones este año? La bronca. No se ha expresado en voto a Milei fuertemente, sino se ha expresado en una caída muy grande de la participación electoral. Lo que es una mala noticia para los argentinos, porque en la Argentina el voto es obligatorio y lo que demuestra la caída de la participación electoral es una pérdida de confianza en la capacidad transformadora del voto. No, y del sistema democrático, y te diría que abre la puerta para cualquier aventura autoritaria. Exactamente. Por eso yo creo que buena parte de la campaña tiene que estar basada en lograr que la gente vaya a votar, pero no que vaya a votar como ganado, llevar el ganado para allá, no. La gente vaya a votar porque hay que persuadirla nuevamente de que el voto tiene una capacidad transformadora. Y como dijo una vez Néstor Kirchner, yo me acuerdo de eso, que le decía a los jóvenes, los jóvenes de los 90 también eran muy apolíticos, muy escépticos, muy desconfiados de todo eso no sirve para nada, que se vayan todos, ¿no es cierto? Sí, claro. Hicieron eso en el 2001. Bueno, Néstor Kirchner, ¿qué hizo? Les dijo, si no te gusta la sociedad en que vivís, cambiala. Y para cambiarla, organizate y participá políticamente. Eso es lo que le dijo. Y le dijo, yo estoy en un proyecto de transformación de esa sociedad. Eso fue lo que motivó en un momento un nivel de participación y que aquellos que decían que se vayan todos, se pusieran a trabajar en la construcción de algunas cosas distintas, que tuvieron un desarrollo y tuvieron ciertos años de esplendor.
Me Lo que pasa parece es que que hay que trabajar en ese sentido. en la discusión de candidaturas, inmediatamente te van a enrostrar a vos la herencia del último peronismo, ¿no? De la imagen de la inflación, la imagen de Alberto en Sí, Olivos. claro, claro. Bueno, es que nosotros tenemos que ser capaces de tener una visión reflexiva sobre cómo hemos actuado y qué se ha logrado o qué no se ha logrado. Lo primero que hay que hacer es bajar la distancia que hay entre la dirigencia política, incluso del peronismo, y el hombre de a pie, que ha crecido. Esto no era así antes. Es decir, la capacidad de representar no es la misma hoy que antes. Por eso Lo yo que pasa es que hay una coincido. impaciencia también, hay una impaciencia, Ah, digamos. sí, 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 Una sí. Bueno, impaciencia que dice, bueno, loco, está bien, yo entiendo, la mañana. sequía, la pandemia, qué sé yo, pero ustedes terminaron así y a esto también hay impaciencia, porque si, bueno, loco, te votamos y no estás resolviendo nada, estamos perdiendo el No, laburo. no, yo creo que no solo no está resolviendo nada, sino que está complicando los problemas que había. Es decir, eh, criticar el rumbo actual no es negar que hubiera problemas antes, es decir que los están poniendo peores, porque el rumbo es malo, no es un rumbo que con el sacrificio que se le pide a la sociedad, que presuntamente no se la piden porque le iba a hacer la casta, pero que ese sacrificio es para mejorar. No, ese sacrificio va a ser, lamentablemente, para empeorar la situación y para que la Argentina se transforme en un país con más desigualdad, con ninguna regulación, es una selva para todos, y al mismo tiempo con un enorme porcentaje de gente en informalidad laboral o Sí. directamente en el Y desempleo. te Eso agrego, es a lo que vamos. todo hecho esto en nombre de la anticorrupción con dos escándalos de corrupción flagrantes, digamos, con dos escándalos Bueno, si no contamos el del avión misterioso que también llegó con el Caturici, si no contamos otras cosas, es decir, dos por lo menos que llegan a la cúpula dos evidentes, digamos, dos dos muy escándalos evidentes. evidentes y difíciles de ocultar. Ahora, también está el otro problema, y es que, así como hablé del legislativo, tenemos que hablar del Poder Judicial. ¿En qué medida el Poder Judicial es capaz de enfrentar estos procesos y darle una respuesta acorde que lleve al esclarecimiento de los hechos, al establecimiento de las responsabilidades y a la condena a quienes Sí, y que no resulten tenga un doble culpables? estándar, ¿no? Porque lo que pasa es que a esta altura el Poder Judicial ya es un factor de gobernabilidad. Entonces, y con un doble estándar, escandaloso, porque Bueno, termina bueno, funcionando por escándalo. Si no hay escándalo, no funciona. bueno, eso está muy mal. Y eso demuestra el otra parte del problema. Nosotros no solo tenemos una crisis en relación a económica o social, tenemos también una crisis política institucional que viene de hace tiempo, que se viene debilitando las instituciones y que hoy tiene un proyecto autoritario en marcha, un proyecto claramente autoritario. Es decir, la Argentina es uno de los pocos países en donde la derecha, el centro derecha, el PRO, para decirlo con nombre y apellido, se ha rendido a la ultraderecha y se ha sumido en ella. Bueno, en muchos otros países no ha pasado eso. En España no ha pasado eso, ¿no? Es decir, en España el partido de derecha no se va detrás de Vox corriendo, ¿no es cierto? Digamos, y en otros países, en Alemania tampoco. En Estados Unidos sí. No es en Estados Unidos, el Partido Republicano, la mayoría la ha capturado Trump, que es la ultraderecha, ¿no es cierto? Eso sí. Bueno, entonces hay que dar una batalla. La Argentina no tiene por qué tener ese derrotero y ese camino, pero eso hay que conversarlo y hay que persuadirlo, y sobre todo hay que persuadir a la sociedad de que esto que la quieran convencer es que nada puede hacer y que todo está ligado a lo que haga el poder y que cualquiera que se mueve va a recibir un rebencazo o un insulto descalificante o algún otro castigo, no tiene que impedir la reacción de la sociedad. Y yo creo que la estamos viendo, de a poco, Sí. Aquí, no es una cosa que se produzca de un día para el otro, de a poco, pero creo que se va construyendo y creo que en eso tenemos que ser optimistas, porque yo estoy harto de los que dicen, qué mal que está, qué barbaridad, mirá, y hace cualquier cosa, y nosotros no podemos. Bueno, poco a poco vamos construyendo poder para limitar la arbitrariedad y la pérdida de derechos que hace Milei. Yo creo que poco a poco lo estamos construyendo y en eso soy optimista. Vamos a estar mejor en poder
y en frenar a Milei dentro de un año que ahora. Por eso las elecciones de octubre son tan importantes, porque son elecciones que buscan, y también las de septiembre, ¿no? En el caso de la provincia de Buenos Aires, pero digamos, son elecciones que buscan frenar la arbitrariedad del poder y el despojo, porque muchas de las cosas que hace el gobierno son violaciones abiertas de la ley. Dayana, Sí, acá Fernando Cerolini te quiere preguntar algo, Jorge. Sí, ¿qué tal? no. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fernando? A ver, estaban dando por muerto al peronismo tanto el radicalismo como el PRO, y los que están muertos en ese aspecto se ve que hoy es el PRO que está casi desapareciendo y el radicalismo que solo presenta una lista con la boleta número 3 en Córdoba. Es decir, que por lo menos en esas apreciaciones se han equivocado varios. Ahora, está el peronismo, algunos dicen, llegó unido por esta cuestión borgiana de no nos unió el amor, sino el espanto en esta vez. Y usted sería como una prenda de unidad, ¿no? Porque se lo atribuyen a uno, se lo atribuyen al otro, al gobernador enojado. Yo creo que hay que... Sí, yo lo que sí... Yo lo que le pregunto es esto. Sí. La unidad que se logró va a permitir... Porque el peronismo cuando se pone a militar generalmente tiene bastante potencia y la provincia de Buenos Aires justamente tiene una estructura de tener muchos intendentes y organizaciones que podrían, sindicatos, que pueden pesar a la hora de que la gente vaya a votar y que se exprese y que tenga participación. ¿Usted cree que el peronismo en esta oportunidad está aliado de una manera que les da ganas de ir a la pelea y la lucha? Yo creo que sí. No quiere decir eso que estén sanas todas las diferencias o superadas. No quiere decir eso que sea el mejor momento de la organización y de la movilización. Creo sí que el proceso de dispersión que produce toda derrota electoral, y el peronismo tuvo una derrota electoral grande en el 23, porque el gobierno, según la mayoría de la sociedad, no cumplió con lo que tradicionalmente cumple el peronismo, que es, uno, mejorar el salario del mundo del trabajo, y dos, sacar al país de la crisis, ¿no? El peronismo, incluso para los no peronistas, bueno, es bueno para sacar la crisis, puedo poner lo que le arreglan. No hicimos no logramos hacer ninguna de las dos cosas. Después las dificultades y la pandemia, y la sequía, todo, la guerra, toda una serie después viene el debate, pero lo cierto es que el malestar de la sociedad es porque no se logró eso. Eso dejó un proceso de dispersión que se va superando. Creo que en este proceso electoral estamos dando un paso muy importante al ir juntos en la dirección correcta. Y después hay que seguir trabajando. Ahora, el hacer cosas juntas y obtener resultados y el compartir elecciones, procesos electorales, son cosas que también van uniendo y superando a veces desconfianzas o diferencias que se dan. Yo creo que eso es un proceso bueno y creo que tenemos posibilidades de éxito. Jorge, te agradecemos mucho el contacto, te mando un abrazo. No, gracias Rolando, gracias a ustedes. Jorge Dayana, primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en provincia de Buenos Aires para las elecciones de octubre, no las